Hola amigos de Copu, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Perfiles, un espacio donde el liderazgo tiene nombre y apellido. En esta oportunidad estoy con Marcelo Arango. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Súper bien, hermano. Bienvenido a esta casa. Rico charlar y contarle en qué vaina estamos y cómo nos estamos moviendo en lo personal y que se conecta con lo profesional. Entonces creo que va a estar bueno. Bueno, para los que no saben, seguramente muchos saben, Marcelo Arango es uno de los publicistas más importantes de la historia del país. Marcelo tiene más de 33 años de experiencia, es uno de los pioneros en temas de planeación estratégica. Marcelo, cuando no había estos esquemas o estos departamentos de planning, Marcelo fue el primero que implementó uno en toda la estructura de BBDO. También hace 10 años es el CEO del grupo BBDO en Colombia y hace parte del board mundial de BBDO, donde pues obviamente ustedes entenderán, se toman decisiones muy importantes para toda la red a nivel global. Entonces, es un poco de ti, sé que hay una historia mucho más grande, pero quería preguntarte si hacemos un zoom out en este momento de la vida, ¿quién es Marcelo hoy y cómo ve todo el recorrido de estos 35 años que estamos hablando de carrera? ¿Quién es Marcelo hoy? Primera pregunta. 55 años, 30 y pico en el negocio y con inquietudes nuevas de la vida, que me parece que es algo muy bacano que he empezado a descubrir de cómo proyecto mi siguiente fase en lo que viene en la vida, sea dentro de BBDO o fuera de BBDO más adelante en el camino. Me considero estratega todavía, creo que eso lo llevo en el alma, entiendo más de negocios de lo que entendía hace 10 años porque la vida me puso en unas circunstancias nuevas y de verdad descubriendo una pasión nueva que ahorita se lo voy a contar alrededor de todos estos temas de cambio demográfico y de esas lides. Y con una notica que creo que es importante y es que creo que estoy en mi mejor momento, a pesar de que tengo 55 y en esta industria como que dicen, uy, este man ya está como pasado de kilómetros. Yo creo que estoy en mi mejor momento y he empezado a entender por qué uno pudiese decir eso que parece una desfachatez de que uno de los 50 y pico está en un buen momento, en el prime. Imagínense, cuando esta industria cree cosas dramáticamente distintas. Entonces por ahí va el agua. Cuando dijimos que lo queríamos entrevistar en Perfiles era porque por ahí usted anda con un tema súper interesante de la economía silver y de todo el tema del edadismo y todo lo que nos está hablando, que nosotros desde Copu, siempre que hemos estado acompañando a toda la industria en los años, hemos visto como cada vez el talento senior es más complicado de conseguir, pero es el que más las agencias quieren tener, ¿no? En los últimos años, ¿no? Antes no era así. Entonces también creo que es por un poco por todo lo que usted nos dice, cambio demográfico, un cambio cultural, pero bueno, quiero que nos hable un poquito de esa pasión porque también sé que es un nuevo emprendimiento suyo, también un poco de lo que es Marcelo. Marcelo es un empresario y un emprendedor de muchísimos negocios y muchísimas empresas, pero digamos que también está este nuevo lanzamiento y quisiera que habláramos un poquito de él. Antes de hablarle del proyecto específico, me devuelvo como para tratar de entender un poco el tema. La vida me llevó a mí, por cosas curiosas, a descubrir un mundo que de verdad me ha parecido apasionante. Yo, por cosas de la vida, he tenido una conexión con una fundación que es un ancianato, básicamente, un hogar para adultos mayores. Y en el ansia de entender qué podía hacer uno por esa fundación para ayudarle a conseguir plata, que es el problema de todas las fundaciones, empecé a escarbar el tema. Y cuando lo empecé a escarbar, pues no tuve más que conectarlo con mi realidad de edad y ver que yo ya voy empezando a entrar a ese camino y se me abrió una puerta que yo no era consciente de que existía, que es la del cambio demográfico y la de lo que significa el reto, no le digamos problema del cambio demográfico en el mundo. Y eso, cómo afecta la cultura, la sociedad, los anunciantes, los marqueteros y nuestra industria. Y entonces en general como que empecé a descubrir una cantidad de cosas y acabé arrancando con mi ciudad natal, con Manizales, un emprendimiento social, digámoslo así, que se llama el Hub Intergeneracional de Caldas o el Caldas Hub Intergeneracional, para tratar de darle una vuelta a este tema. El arranque fue entender que había un cambio que para muchos es como un problema, una cosa no tan chévere y que si uno le da la vuelta y lo mira desde otra perspectiva de pronto es una oportunidad bien bacana. Y por ahí van los tiros de la vuelta. Es entender que ese cuento de economía silver o ese cuento del envejecimiento no es malo, sino que es una berraquera. ¿En qué consiste la economía silver? ¿Cómo es que funciona? ¿Cuál es el impacto que está teniendo ahorita? Porque sé que en otras partes hay empresas que lo están aplicando súper bien desde hace muchos años, pero aquí parece que no, ¿no? Los datos que vota el país en temas demográficos, en temas de que cada vez hay menos jóvenes, son muy fuertes lo que pasa con los colegios, que desaparecen colegios. O sea, todo va muy rápido y siento que la gente como que lo está viendo como si todavía eso está muy lejos andando. Entonces sería bueno entender bien cómo funciona toda esta estructura. Existía una cosa que era la pirámide poblacional. Sí. Pirámide, literalmente. Muchos jóvenes, menos en la mitad y muy poquitos en la parte de arriba. Eso se acabó. Se acabó más rápido en Asia y en Europa, pero venimos exponencialmente nosotros en Latinoamérica para llegar allá. La pirámide deja de ser pirámide y se empieza a convertir como en un hongo. Y piensa en la forma de un hongo que es chiquito abajo, el palito, y después tiene un poco como esta formita de caparazón. Y eso significa que es muy gordo en la mitad, donde está la población entre 50 y 70 años, y después vuelve y se adelgaza en la parte de arriba. Y ese grupo de edad, que antes era relativamente pequeño, ahora se está volviendo muy importante en el mundo. Trae unos retos súper complicados, desde temas de pensiones, cuidado en la vejez, etcétera, pero también trae unas dinámicas muy interesantes de lo que significa
significa ese grupo en consumo. Ese movimiento poblacional es lo que los expertos denominan economía silver. Y esa economía silver, para que se haga una noción, y son unos datos bien locos, si usted la vuelve país, es la tercera economía del mundo. Y hoy vale 14 trillones de dólares, ni siquiera soy capaz de convertir eso en lo que eso signifique. Y se proyecta que al 33 puede valer 29 trillones de dólares. O sea, crece muy rápido porque la realidad es que la expectativa de vida de las personas va creciendo. Acuérdese que antes la gente vivía 65, 70, 75, ahora en 85 y se dice que el que va a cumplir 150 ya anda por ahí caminando. Eso dicen los científicos. Entonces, ese nuevo espacio que hay ahí en la mitad se vuelve muy interesante para ver cómo se hacen cosas. Otro datico, el 80% del net worth del mundo está en manes y mujeres mayores de 50 años. O sea, la plata del mundo está ¿en quién? En Bill Gates, en esos que ya han caminado el camino y son capaces de hacer muchas cosas. Entonces, uno empieza a mirar eso y dice, ve, esto es súper interesante. Ahora el mundo cómo se lo está comiendo. Desde las ciudades, desde el cuidado, desde esos temas que para nosotros los que estamos en esta industria son como, sí. Pero ¿qué pasa desde lo comercial, desde el marketing y desde nuestra industria? Y ahí ahorita más adelante le voy a tirar un par de datos que usted dice, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces, yo creo que es un momento muy interesante donde la industria, los anunciantes, los marqueteros tienen que empezar a dar una miradita hacia adelante a pesar de que cuesta mucho trabajo. Por ese concepto del que vamos a hablar ahora, que es el del edadismo. Es como un freno grandísimo que no permite que uno asuma hacer cosas importantes para ese grupo de edad. Porque somos, como industria, como compañías, como marqueteros, obsesionados con la juventud. Literalmente obsesionados con la juventud. Y esa obsesión con la juventud va en contra de la realidad demográfica del mundo. En Davos la semana pasada se habló otra vez del tema, diciendo 3 retos tiene la humanidad hacia adelante: cambio climático, inteligencia artificial y cambio demográfico. Esos son los 3 retos de la humanidad. Y pareciera que los marketers y que la industria publicitaria y en general la sociedad cuesta trabajo, aunque ya hay señas de que eso está pasando. Yo creo que hablemos un poco de esas señas, porque como yo le estaba diciendo, y usted ahorita me botó un dato antes detrás de cámara, me dijo la cantidad de jóvenes que están en nuestra industria, que son 87% de gente menores de 30 años, y el 13% están superiores a los 30 años, y un toque 2% tienen más de 55 años, ¿no? Eso es un dato como impresionante, pero pues obviamente eso va a ir cambiando, y un poco también lo que hemos hablado, en Copu lo que hemos hablado con muchos líderes de la industria durante el año pasado, fue cómo podemos encontrar más talento senior, y a veces es difícil de conseguir, unos porque se fueron, y otros porque no hay muchos, lo que acabamos de decir. Entonces las agencias quieren talento senior, pero sustentado con talento joven debajo, que es lo que estamos hablando. Pero hablemos un poquito como esos ejemplos, porque yo sé que en otras partes del mundo, tanto en temas de marketing como en temas de agencia, ya vienen pasando y ya le vienen dando un poquito la vuelta a cómo funciona lo del edadismo. Arranquemos por qué diablos es edadismo. Edadismo es una cosa súper curiosa, porque hemos hablado de racismo, de discriminación por género, de esas tipologías de cosas que alguien las podría tildar hoy en día de woke o de tendencias nuevas en el mundo que se le meten a la gente en la cabeza y que son muy valiosas para que la sociedad evolucione. Pero resulta que hay una discriminación que es la más loca de todas, que es la discriminación a donde todos vamos a llegar. Todos, porque todos vamos para la mayoría de edad, para la vejez, y todos vamos a llegar al final del camino, todos estamos envejeciendo. Y nosotros mismos culturalmente nos hemos criado y nos hemos desarrollado en un espacio donde cuando alguien cruza como un umbral, pensamos que ya empezó a bajar. Y eso está lleno de paradigmas. El paradigma de que no son digitales, el paradigma de que ya no están para trabajar, de que él ya no está para esas cosas, el paradigma de que son solitarios, el paradigma de que no gastan plata, el paradigma de que nadie es capaz de cambiarle ya un pensamiento de marca porque lo tienen cargado desde hace 40 años, el paradigma de que en el lifetime value de una marca esos manes no son importantes. Un concepto macro en el que estamos. Pero hay marcas que empiezan a entender pues que la base de consumidores está cambiando y empiezan a decir, oiga, pues empecemos a actuar sobre eso. Y hay algunas que son súper visionarias. Nike en el 2016, óigame pues esto, hace 10 años, cuando el famoso tsunami plateado no estaba prendido, hizo una campaña con una monja de 80 y pico años que había corrido 45 Ironmans y lo seguía corriendo. Un comercial súper lindo, súper bonito, más en el espíritu del just do it y de impulsar, menos como negocio, pero con esa identificación de que la edad no significaba y de que todo lo podemos lograr y seguir vivos a pesar de los paradigmas, porque eso es un poco Nike. Y eso fue hace 10 años. De ahí para adelante, uno empieza a ver y a denotar, sobre todo en otras latitudes, que se hacen cosas como para cambiar ese concepto del edadismo, pero también hay gente que ve en ese nuevo grupo de edad negocios de nicho o negocios que son grandes e importantes. Entonces pillé ejemplos. La categoría de beauty desde hace 30 años tiene un concepto central en mucho de lo que hace, sobre todo en lo de cuidado, que es antiedad. Y ahora empiezan a migrar y L'Oreal fue como el primero que dio un pasito adelante hablando de proedad.
que es envejecer bacanísimo, envejecer en la nueva onda, envejecer viéndose linda, pero con dignidad y no tratando de pegarse históricamente a la juventud. Sí. Y después de eso empiezan a aparecer marcas de maquillaje, marcas de cuidado de las mujeres, de temas de sexualidad, que se paran en eso, marcas de ropa que empiezan a decir, pues que el cuerpo va cambiando, pero usted no tiene que forzarse entre la ropa de un man de 25, pero puede seguir siendo chévere, y eso no significa que se tenga que poner la ropa de los viejitos. Y empiezan a descubrir posibilidades ahí, turismo, impresionante. ¿Quién tiene plata para turistear? El que es mayor, pero históricamente eso no se veía. Y si se entendía un turismo para un mayor, ¿cómo se entendía? En buses, Una cosa terrible. Entonces empiezan a descubrir esa tipología de cosas. Mire uno súper digital, que me parece muy chévere, Masterclass. Todos vemos Masterclass, brutal, cómo hacen esos temas. Y ahí está Frank Gehry, arquitecto, 93 años, el zar de la arquitectura, el sabio contándome una historia, compartiéndome su conocimiento en plataformas digitales. No es que las cosas sean ajenas, sino que hay gente que está diciendo, oiga, ahí hay plata. Y qué pena ser así como tan drástico, finalmente estamos en marketing y eso es lo que hacemos nosotros, ahí hay plata. Y empiezan a decir cómo yo llego y ataco eso, y no es vergonzante, porque lo que es muy jodido de eso es que hay veces tratar de hacer algo para ese grupo se vuelve sinónimo de espaldita agachada, yo le digo pornomiseria, que es como empezar a utilizar al viejo como un elemento de compasión, de tristeza y de esas cosas, pero hay marcas que empiezan a decir, no, ahí lo que hay es billete, ahí lo que hay es una oportunidad, y se vuelve súper interesante. Hablando con todos esos ejemplos de afuera, un poco qué pasa acá adentro. Estamos hablando que el 87% son jóvenes, entonces como si fuera un pecado ser copy senior con más de 45, como que si no fue director creativo ya no hay nada que hacer, y lo mismo para todas las secciones, ¿no? Cuentas, planning, business. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué nuestra industria como que un poco rechaza eso? ¿Y qué está pasando también con las marcas que no se están dando cuenta y seguimos todo el mundo hablándonos como para jóvenes, y mucha gente no se está sintiendo identificada con el mensaje de muchas marcas para nada, porque la mayoría no somos jóvenes? 60 son los nuevos 40, ¿no? Sí. Dicen por ahí 40 son los nuevos 20 y no sé qué. Y las marcas todavía les cuesta dar ese salto. Y a nuestra industria también le cuesta, le da mucho trabajo. Piensen en directores de marketing. ¿Cuál es el nuevo promedio de edad? 30 y pico. Y hay de 28, y hay de 29, y hay de 30. Por esa obsesión de juventud / mundo digital. Porque el paradigma está muy cargado a eso. Pero usted se va a otras latitudes y ve unas dinámicas muy distintas. Obviamente no hay que ser ajeno a que las marcas deben sentirse jóvenes, pero no de jóvenes, y que la maestría, las millas y el recorrido son valiosos para poder escribir y son un conocimiento muy potente para poder hacer la historia del storytelling, que usted sabe que estamos recuperando el poder del storytelling ahora en el mundo de AI para hacer cosas. Entonces usted va a Inglaterra y ve una historia dramáticamente distinta. Ilya Sokolov. En Asia, ni se diga, la maestría se valora, se venera. Nosotros en nuestras latitudes, porque hemos sido un continente joven y hemos pensado en eso y nos influenciamos mucho de lo que viene en el marketing, del youth marketing, hasta hay categoría en EFI, debe haber senior marketing, me imagino, dentro de poquito, nos cuesta dar ese paso. Póngase a pensar en Colombia, ¿quién ha hecho algo importante, chévere, estratégicamente alrededor de ese tema? Yo estuve pensando en eso en estos días y creo que el único que ha dado el siguiente paso es el Banco Popular, que abrazó su verdad histórica de negocio, que era un banco para pensionados, porque esa es su verdad, y lo está abrazando diciendo, oiga, este es un buen momento de la vida, le presto platica para eso que vas a hacer, qué chévere que viajes, cambiar un poquito la experiencia de producto, puedes volver a estudiar, y empiezan a encontrar cosas chéveres. Pero usted mira el resto y lo más seguro es que lo que encuentra es un approach terminal al Alzheimer. A este viejito se acabó. Le doy, no sé, Interrapidísimo, que ahora hace como mucha historia y mucha cosa bonita. El año pasado hizo lo de los clásicos, no sé si se acuerda. Y la canción que cantaban los clásicos, a pesar de que eran unos mayores de edad que querían seguir haciendo vainas, era sobre el adiós de un mayor a su hija, y el Alzheimer estaba metido en la mitad. Entonces tendemos a utilizarlo como un ablandador para lágrimas, pero no necesariamente como una fuerza comercial positiva. Mire, otro dato nuevo de esos que a mí me impresiona es que el mercadeo de lujo está empezando a volcarse a hacer cosas importantes para ese grupo. ¿Por qué será? Porque ahí está el billete. Usted empieza a encontrar en Louis Vuitton, en Cartier, en cosas de estas, modelos de 65, de 70 años que se ven súper chéveres, súper cool, y como que se reconfigura un poco la percepción de ese grupo y se vuelve interesante porque es económicamente interesante, no porque qué pecado. Y yo creo que ahí es donde está el switch. Si nosotros como sociedad, que vamos más atrás que Europa en envejecimiento, que vamos más atrás que Asia y que no somos África,
porque África es el único que va al contrario, porque en África sí sigue creciendo la población joven. Nos adelantamos como marqueteros y como industria a ese fenómeno y lo empezamos a abrazar antes de que como que nos coja con los talones, pues pueden pasar unas cosas muy chéveres, vernos innovadores. Imagínense el concepto de ser innovadores hablándole al consumidor adulto. Es una vaina que puede ser transgresora per se y transgresor para adultos como que usted dice, no entiendo, ¿cómo me lo como? ¿En cuánto tiempo debería pasar eso para que no nos coja el tren de la industria, de la comunicación, de que la gente diga, marica, no me están hablando de nada que me interese? ¿Cuánto tiempo debería pasar ese cambio de las marcas? Mire, le doy unos datos que son bien locos. En el mundo, y puedo estar equivocado, la población mayor de 50 representa como el 20% de la población, pero es el 34% del consumo. En países más avanzados, que tienen mejores sistemas pensionales, etc. En el nuestro es como parecido, 15-15. No hemos dado ese paso, uno por rollos pensionales y otro porque no hemos abrazado a ese consumidor para moverlo y hacer que sucedan cosas, así como está empezando a hacer el popular. Entonces, pues esto no es de un día para otro, ¿no? No es que todos salgamos a decir, mañana vamos a hacer campañas para el adulto mayor y decirle a todas las compañías que hagan productos. Hay unos que naturalmente van a ir allá. Cuidado, salud, esos son naturales, financieros son naturales. Los otros no son tan naturales y es de ir buscando oportunidades. Cómo uno mete eso o en su narrativa o en sus planes de medios, de decir, esta es una audiencia, hay que hablarle, y ir tratando de dar señales de que vamos avanzando. Y todos lo deberíamos hacer. Las ciudades, uno, los gobiernos, las compañías y sus áreas de marketing, y por el otro lado, los que recibimos esos briefs y esos requerimientos para poder hacer. No va a ser mañana por la mañana, va a tomar tiempo, pero hay un papayazo en mi concepto, es que unos anunciantes, unas agencias, unas marcas vayan un paso adelante, traigan innovación y disrupción a la luz de ese grupo. No es mañana por la mañana, la verdad, porque hay una cantidad de retos, sobre todo de estructura de país y de ciudades y de economía, para mover eso más duro, pero llegamos. Allá llegaremos, pues porque la pirámide poblacional o el cambio demográfico, eso no lo frena nadie, nadie lo va a frenar. El cambio no se da de la noche a la mañana, pero ustedes ya empezaron a hacerlo con el Caldas Hub intergeneracional, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de cómo está funcionando este hub, algunos resultados, ya entendemos cómo nació, o sea, hacia el tema de la fundación, pero qué resultados hay y qué vuelta le están dando ustedes hacia el lado de Manizales y Caldas con este hub. El punto de partida es que en Colombia la realidad del cambio demográfico va un poquito más adelantada en Caldas y en los departamentos del eje cafetero. Va un poquito más rápido. Solo por un dato, la población de 60 años ya hoy es un poquito más grande que la población menor de 15 años en esos departamentos. Eso es Tolima, Risaralda, Quindío, Caldas. Entonces, sabiendo que la circunstancia va más adelante, porque no es un problema, ¿no? Sino que la circunstancia va un poco más adelante, nos sentamos a decir qué hacemos. Y en el análisis de qué hacemos, empezamos a encontrar que la ciudad de Manizales venía muy avanzada en el concepto de cuidar al adulto mayor. Para eso hay políticas de la OMS, que es ciudades amigables con el adulto mayor. Y cuando nos empezamos a meter eso y un poquito con el switch de disrupción a nivel de estrategia, nos empezamos a decir, uy, pero ese concepto como que no es tan chévere. Una ciudad amigable con el adulto mayor es lo menos cool que puede haber en el mundo. Y a pesar de que como ciudad es un vividero maravilloso, empezamos a entender por literatura, porque esto ya está estudiado, que hay una noción muy chévere que es la mezcla de las generaciones y su capacidad de generar cosas buenas. Cuando ese maestro o ese experto o ese que tiene más millas, para que no nos quedemos solo como en el abuelito, se junta con el más joven, pasan cosas muy chéveres. Chip Conley habla en su libro de su experiencia propia yéndose a trabajar a Airbnb después de haberse retirado y cómo él trabajando con los de Airbnb conceptualizan la realidad de Airbnb más allá de una plataforma para arrendar, sino una compañía de hospitalidad que se conecta con la gente y que como que tiene cosas más profundas. Entonces de ahí como que tomamos una decisión de crear una plataforma disruptiva o un laboratorio, que es el Hub Intergeneracional, que básicamente es un laboratorio basado en una ciudad muy universitaria y muy de research, que es Manizales. 14% de su población está en la universidad, o sea, es una ciudad muy universitaria, por ende de research, y decidimos poner a rodar una iniciativa que tiene 5 ejes para investigar qué pasa, para desarrollar iniciativas que sean disruptivas y ojalá podérselas compartir al resto del mundo, como en modo código abierto, como Linux. Entonces, ¿de qué se trata? Educación. Manizales, ciudad universitaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer este nuevo fenómeno en educación, que es educación para la vida? O el upskilling, que llaman los gringos, que es que cuando yo voy en la mitad de mi viaje, siga preparándome para lo que viene para adelante y genere valor, y no es como, ay, ya llegó aquí el cuarentón que no entiende de nada. Educación. Segundo, cuidado. Cuidado es que la economía del cuidado es parte monstruosa de la economía silver, como con tecnología, como con los hogares de retiro, como con toda esta tipología de cosas. Yo empiezo a cuidar a esas personas mayores y hacer un negocio de eso. Tercero, empleabilidad.
¿Qué quiere ser la ciudad? Referente global en empleabilidad. Tratar de mostrarle al mundo que esa empleabilidad genera valor. Y ya hay unos ejemplos en la ciudad maravillosos donde empiezan a dar unas señales súper chéveres. El primero es gente con experiencia. El segundo es gente que quiere trabajar y parchársela trabajando y estar conectada con el mundo y con la energía. Y lo otro es que no rota. ¿Cuál es el dolor más grande hoy con los jóvenes? Que los niveles de rotación son una locura. Entonces, empleabilidad es otro de los temas, y cultura y narrativa. Y es como nosotros empezamos a ayudarle a la gente a que cambie el chip, a que entienda que tener un amigo mayor es un parche, a que entienda que el retiro no es retiro, a que entienda que lo que sabe este es bueno para el chiquito, pero que lo que sabe el chiquito es bueno para el otro, y empezar a construir ese tema. En Manizales ya se firmó un acuerdo para que en agosto de este año se haga el WIF, World Intergenerational Forum, donde vamos a traer del mundo expertos en las temáticas de nueva longevidad. Yo soy de los que digo, economía silver, tampoco me parece chévere el término porque suena un poquito como al gueto, los del pelito plateado, a diferencia de entender nueva longevidad, porque nueva longevidad es mucho más chévere, ¿no? Es cool, este man sigue en la jugada. Entonces vamos a hacer ese foro donde sueños, para mostrar que esas cosas conectadas son superpower, vengan los especialistas en estos temas de longevidad y nos cuenten historias, hagamos carreras atléticas donde los tiempos sean la sumatoria del mayor y del más joven, y le empecemos a enseñar al mundo que hay cosas bacanísimas que pueden suceder cuando se conectan las generaciones. Entonces, en Manizales, intergeneracionalidad como que tiene dos verticales, el de la nueva longevidad y cómo esos nuevos longevos se conectan con las generaciones más jóvenes y pasan cosas bacanas y mueven la economía, porque esto no es ser correctos corporativamente, para poder decir que hice algo chévere, hice un statement de que soy bueno para eso, así como lo hicimos con lo orgánico, como lo hicimos con lo medioambiental, como lo hicimos con el LGBTQ, todos estos temas. Inclusive ya se está hablando en el mundo de greywashing. Y greywashing es compañías que hacen declaraciones alrededor de estos temas, hacen 2 o 3 comerciales, ponen unos principios en sus documentos corporativos, pero no lo abrazan económicamente y no lo vuelven una verdad. Entonces queremos que esta ciudad sea como la antítesis de todo eso y le demuestre al mundo que se pueden hacer esa tipología de cosas. Difícil no, dificilísimo hacer que el chip cambie, hacer que los anunciantes le crean, pero hemos encontrado ya en la misma ciudad marcas y gente que dice, bueno, montemos en el bus, hagamos laboratorios, hagamos activaciones, mostrémosle a la gente cosas chéveres. Estamos arrancando, estamos como obsesionados con la idea y yo como soy medio obsesivo, pues eso ayuda a movilizar, pero hay una infraestructura en la ciudad que quiere hacer que eso pase. La ciudad económicamente dijo, le entramos. Hemos encontrado en el alcalde Rojas en Manizales un aliado súper potente para esto. Las empresas dicen, hagamos cosas. Y ese es el inicio. Y ojalá la rueda vaya rodando y alguien en otra ciudad diga, oiga, qué bacano, y se suban en el bus como para que esto se vuelva un movimiento. A través de los medios y la comunicación, uno puede empezar a cambiar switches. Hace 30 años en Estados Unidos, o 40, andaban en la onda de, oiga, ¿cómo hago para que la gente no maneje borracha? Comerciales, estrellones, choques, y eso a la gente le pasa por encima. Y eso lo mismo lo hemos vivido acá. Y estos locos de la asociación de estos temas, parecido a lo que había aquí en Colombia, dicen, venga, hagámoslo distinto. ¿Por qué no acuñamos una idea y se la sembramos a la gente en la cabeza? Y ahí apareció lo que en inglés se llama el designated driver, que es el que no bebe. Y se fueron a Hollywood y se fueron a hablar con los productores de contenido para que empezaran a meter en la narrativa de las comedias, de las películas, la historia del conductor elegido, y eso se empezó a acuñar en la gente y se volvió parte de la cotidianidad. Ojalá podemos empezar a acuñar los megas de las novelas, no tienen 30 años, que hay mayores que son del putas. No sé si ha visto la campaña de 2X Global, una cosa loca, que habla de Most Interesting Man in the Room. ¿Y ese man quién es? Con todas las... Entonces, ese mindset es el que es bacanísimo, bacanísimo. La idea es cómo lo movemos. Time sacó una edición hace 20 días de la nueva longevidad, de New World. Es una edición completa de Time, hablando de esos temas. Y ahí adentro se dice que hoy, para uno ser viejo, debe tener 80 años. Que hay señales y señales y señales de a que puede haber cosas buenas. ¿Quiénes nos vamos a adelantar aquí para ser los primeros y eventualmente que nosotros seamos un referente de hacer esas cosas interesantes? Pues están en manos nuestras. Lo que pasa es que no hay demanda de hacerlo. Nosotros, con nuestros clientes, con nuestros temas de estar cerca de los gobiernos, de las ciudades, como que deberíamos empujar. Y esa es mi película, esa es mi obsesión en este momento, como tratar de hacer que eso suceda, no por ser un ciudadano corporativo correcto, le soy 100% sincero, porque siento que es un shift en el marketing que puede pasar hacia adelante. Y quién quita que yo monte mi consultoría de cómo hacer Silver Economy.
más adelante en el camino. O mercado intergeneracional, que me parece más chévere. Yo desde lo personal creo que va a pasar rápido porque para mí hay billetera atrás, hay consumo atrás, hay un grupo objetivo gigantesco que va a hacer que eso pase más rápido. Pero bueno, te quería preguntar próximos pasos que se vienen para el laboratorio, para el hub, qué se viene para este 2026 y un mensaje que quieras dar así como de cierre. Con las uñas vamos a seguir empujando el hub. Ojalá comunicaciones como esta hagan que los anunciantes se suban en el bus y nos peguen una llamadita y digan, oiga, yo quiero hacer algo por esos lados. Entonces seguiremos haciendo esfuerzos y ojalá evidenciando que hay frutas bajitas. Yo le digo big wins y quick wins para ir mostrando que esto camina. Y si anunciantes o ciudades se quieren un poco subir en esa tendencia, los invitamos a que se suban. Nosotros no somos celosos, no queremos que eso sea nuestro y nadie más, sino que se suban en el bus y aquí estamos listos para invitarlos a la causa. Y el mensaje que yo quisiera como emitir en general es, hay que atreverse. ¿Se acuerda que hace unos años le decían a uno guarde el 5% del presupuesto para hacer cosas en digital o para hacer innovación así no sepa? Cuando estábamos arrancando con digital, pues chévere que guardemos una platica y unas iniciativas alrededor de eso. No para hacer campañas de buen ciudadano corporativo, pues chévere si se hacen, pero ahí no vamos a poner la rueda a rodar, sino que se suban en el bus, que miren los datos, que entiendan que esto es importante y que traten de innovar alrededor de algo que pareciera terminal, que solo como concepto es muy power, pero requiere que uno cambie el switch. Las compañías de consumo masivo, las compañías de servicios, las compañías de turismo, las compañías de todo, porque en todo hay una oportunidad en eso y la invitación sería un poco, oiga, démonos el chance, no hay que volcar la compañía para allá, pero sí tratar de proyectarnos para adelante. Y a nosotros en esta industria es, no seamos ciegos, busquemos ese talento. Yo sé que algunos se han ido y están afuera, que hay veces no es tan fácil encontrar, pero nosotros aquí en esta oficina en los últimos 6 meses decidimos apostarle y usted no sabe lo positivo de la experiencia. Acuérdense, 87% de nuestros colaboradores son menores de 30 y solo el 2% son mayores de 50. Yo creo que está bueno que pensemos que eso se puede cambiar.